Bendiciones, ¿qué tal mis hermanos? Bienvenidos a Desnuda tu Alma Testimonio. En esta ocasión tengo una invitada muy, pero muy especial, así es la pastora Lurda Gervasio. Bienvenida, ¿cómo estás? Amén, bendiciones, estamos muy bien en victoria y sobre todo con la bendición y la gracia del Señor. Yo tengo un tiempo que conocí a esta mujer y de verdad quedé emocionada y impactada con su vida, cómo el Señor la ha levantado, las cosas que Dios ha venido haciendo a través de ella. Y hoy ella nos va a compartir su testimonio. Lula, me gustaría comenzar, ¿verdad? Por el principio. Cuando estuvimos juntas hace un tiempo en la radio, me quedé muy impactada, recibí mucho testimonio, cómo muchas personas fueron edificadas a través de, ¿verdad?, de lo que conversamos. Y yo dije, no, esta mujer hay que traerla a Desnuda tu Alma Testimonio. Así que vamos a comenzar por el principio. Cuéntanos un poquito cómo fue tu niñez y para que esas personas, ¿verdad?, que están ahí, que están mirando, que no se atreven a salir del cascarón, se motiven a través de tu vida. Amén. Bueno, como dicen, empezando por el principio, tuve una niñez, podría decir, bien, normal, entre lo que cabe. Nací en un hogar semi-cristiano, de una madre con fundamento cristiano, con creencia cristiana. Mi madre fue nacida y criada en el Evangelio, pero en su adolescencia tuvo un tropiezo donde nació esta belleza. Yo no le llamo error, digo, porque yo tropiezo. Y lo que la lleva a ella pues a apartarse un poco de lo que es el camino del Señor. Pero luego de que ya mi hermana y yo llegamos a su vida, pues ella siempre nos inculcó lo que es buscarle a Dios. Lo que yo conozco es, desde mi niñez, es buscarle a Dios, estar en las cosas del Señor. Pese a que ella estaba retenida, porque ella decía a mi papá, un dominicano gustoso, era de estos hombres que se iba un viernes y regresaba martes. Wow. Así, dinero no faltaba, la renta no faltaba. Era de estos hombres que sabía que hacía una cosa mal y quería llenarlo con detalle. Él regresaba un martes y llegaba con una muñeca, llegaba con un regalito para mi hermana, porque sabía que si lo compraba a nosotras y estábamos felices, pues ya tenía la mitad del camino ganado para contentar a mi mamá. Y esa era como la vida de él, porque él era DJ. Y tenía una vida muy, muy fuerte de bares, de discotecas, de mujeres. Entonces mi mamá ni salía para la calle, ni era del mundo, pero tampoco se congregaba. Error, porque ella decía que ella no iba a estar dando rodillas en una iglesia mientras mi papá daba cintura en una discoteca. Wow. Esa era como la expresión que yo utilizaba siempre. Pero no había un domingo, no había una escuela bíblica, no había una reunión de martes que mi hermana y yo no fuera. Ella no iba, pero nos mandaba. Qué bueno. Le decía a mi abuela de parte de papá, si era cristiana, de la iglesia bautista, decía búsquela. Y cuando mi abuela no podía, con la mejor amiga de ella que iba a la iglesia bautista, a la iglesia de la profecía, búscala. Y nosotros pertenecíamos a todos los ministerios de todas las iglesias, a los coros, a los viajes de niños. Y eso fue hasta la edad de como 9 años. Ya cuando yo tengo 9 años, mi mamá decide, espérate, no tengo que darle un giro a mi vida. Y luego el Señor fue tan bueno con mi mamá, porque en su misericordia, digo yo, que permite que pase un suceso donde mi papá tiene un accidente. Digo bueno, porque el Señor obra por sendero misterioso. A veces lo que para una gente tragedia se convierte en bendición, porque el plan de Dios está detrás. Mi papá viene en un deportivo negro que tenía, que usted sabe, borracho. Hablamos sobre estar manejando. En ese tiempo, sí. En ese tiempo, un deportivo de República Dominicana era, imagino yo, el final. Bueno, era en Puerto Rico. Hay que me salté parte de la historia, pero yo vuelvo para atrás ahora. Okay. Yo recojo esa parte de la historia ahora. Y venía dando gasolina a todo que era borracho y se impacta contra un puente y cae. El carro cae, eso se le dice como un risco, cae por un risco. Lo que lo salvó a él de no morir, porque el carro fue pérdida total, explotó al impacto, fue que él no tenía el cinturón de seguridad. Al no tener el cinturón de seguridad, cuando choca, sale por el cristal de al frente y cae en una rama de un árbol, porque el puente abajo de un río y cae en una rama de un árbol. Dios Entonces, mío. Sí.
Mi papá fue un accidente muy feo, mi papá duró unos 6 meses hospitalizado, perdió la audición de un oído, 3 costillas. Eso fue un testimonio, mi papá está vivo por la misericordia del Señor. Luna, una pregunta, tu papá después de ese accidente, dime que por favor aceptó a Cristo. No, mi papá entró en una iglesia y hasta el sol de hoy, que tengo 36 años, no ha salido. Entonces podríamos decir que ese fue, Dios interrumpió su vida. Interrumpió su historia para empezar la de él. Bendito Dios. Muchas veces, ¿verdad? El Señor tiene que golpearnos. Amén. Para poder llamar nuestra atención, para poder darnos vida eterna, que es lo más importante, que muchas veces muchas personas no logran entender, que a veces vemos los sucesos, por ejemplo, como ese accidente, 3 costillas, perdida la audición, pero ¿qué tal si hubiese perdido su vida? Así es. Entonces yo creo que para ustedes al momento fue algo triste, pero ahora al ver los resultados es como, wow, Dios es grande. Fue un proceso fuerte a nivel familiar. Mi mamá tenía que ir del trabajo al hospital, nosotros durábamos semanas sin ver a mami. Una tía de nosotras era la que nos llevaba para la escuela, nos quedaban en su casa. Fue un proceso fuerte, pero fue necesario, porque hubo una reestructuración familiar, hubo una restauración, porque a pesar de que materialmente hablando no hacía falta nada para mi hermana y para mí, podríamos decir que fuimos niñas, ¿verdad?, en clase media, privilegiadas, pero emocionalmente había un vacío. Cumpleaños o actividades de la escuela, graduaciones, mi papá nunca estaba, siempre era mi mamá, pero luego de esto, que el Señor llega a su vida, Él se integra. ¿A qué edad tuvo tu papá el accidente? ¿Él qué edad él tenía? Sí. No, tú. 9, 10 años. Ok, tú estabas jovencito sí. Todavía. So, Sí. ¿Hubo tiempo para restaurar? Oh, no, claro, de un papá no presente para nada a un papá presente. Después decíamos, estaba demasiado presente. Después mi hermanita decía, ¡Coge un break! Sí, papi está demasiado intenso. Pero fue el medio, porque a pesar de que mami nunca se entregó al mundo completamente, pero sí estaba retenida y el propósito estaba paralizado. Cuando quien se supone que es el sacerdote de la casa toma la posición de sacerdote, entonces ella como que en la misericordia del Señor, pues como que coge fuerza y entonces se entrega completamente al propósito. Y ahí luego pues nada, entran, Señor, varios años, luego un ministerio copastoral y luego entran al ministerio pastoral. Hasta el sol de hoy ellos están pastoreando en Puerto Rico. Wow, tremendo. Entonces, después de tener una vida tan desorganizada, un accidente que casi le cuesta la vida, llega un pastorado. Llega un pastorado. Y cosa que yo escucho mucha gente, porque yo como hija lo veo desde una perspectiva, pero que escucho mucha gente decir de mi papá que uno le cuenta las cosas que mi papá era y así, y dicen, ¿quién? Don Pedro. Hasta el nombre le cambió el Señor. O sea, yo vine a enterarme que mi papá se llamaba Pedro cuando yo tenía 10 años. Wow. Que lo conocía por el nombre, que la gente lo llamaba en la calle. ¿Cuál era el nombre artístico? Ay, el nombre de DJ. El nombre de DJ. Es un nombre que en español no sé por qué le pusieron ese nombre, pero en inglés es una parte del cuerpo no muy grande. Ah, bueno, pues vamos a dejarlo ahí en el secreto. Y no una mala, Pompi. Ok. Pero no entendí nunca por qué se apodó. Entonces, Luna, tú has conocido a un Dios que transforma. Que transforma y restaura la familia. Qué bueno. Miren qué belleza, porque muchas veces, ¿verdad? Vemos o escuchamos a ese Jesús en la Biblia, pero cuando nos toca experimentarlo de tan cerca y más con un ser querido, un ser que tal vez, como tú decías, se iba un domingo, un viernes, llegaba un martes, no estaba presente, tuvo un encuentro con Cristo. Amén. Un encuentro que lo restauró. Así que aquellas personas, ¿verdad? Esas mujeres tal vez que están luchando con sus esposos, no pierdan la fe. Qué interesante historia, qué interesante saber cómo fue tu niñez, ¿verdad? Con tu padre, la transición, el cambio, la transformación. Cuéntanos un poquito de tu adolescencia. ¿Estuviste en República Dominicana, en Puerto Rico, Estados Unidos? ¿Dónde estuviste? ¿En qué parte del mundo estuviste? Entonces, voy a entrar en mi adolescencia, pero para que entiendan un poco, pues voy a contar cómo llegué a la adolescencia, porque ahorita hice una transición media, me fui rápido a esa parte de la vida porque quería tocar esa parte, ¿verdad?, familiar. Y algo que tenía, ¿verdad?, que quería decir era que a veces el Señor alinea tus planes de tu vida conforme al propósito que Él quiere desatar contigo. Porque algo que quería comentar es que en el ministerio donde mi mamá duró muchos años siendo copastora, el nombre era Jesucristo Rey de la Familia.
Luego cuando empieza su ministerio pastoral, el nombre del ministerio que hasta hoy ese es el nombre, es Su Palabra Restaura y Da Vida. Bendito Y Dios. todo eso como fue el engranaje de lo que el Señor hizo con nuestra familia. Pero como le decía, no todo siempre es color de rosa, pero gracias a Dios, Señor, ¿verdad? Porque sí puedo decir que fuimos una familia bendecida, afortunada por el Señor, con sus impases como cualquier familia, cuando el Señor no es, ¿verdad?, el principal. Y sus ataques cuando ya el Señor es el principal. Yo nací en Samaná, República Dominicana, una provincia hermosa, de playas y ballenas que nunca he visto, pero bueno, nací ahí. Pero a la edad de 4 años, no, mi hermana 4, yo 5, a la edad de 5 años emigramos a Puerto Rico. Mi papá se había ido unos años antes y luego pues nos llevó a mi mamá, mi hermana y a mí hacia Puerto Rico, y ahí fue donde crecí, pero mayormente toda la parte desde los 5 hasta los 22, que fue que entonces tomé la decisión de, porque cuando me caso con mi esposo, como él vivía aquí en Boston, pues de venir a Boston. Pero toda, por decirlo así, mi niñez y adolescencia y juventud y poquito de la adultez, pues fue en la ciudad de San Juan, Puerto Rico. Ok, excelente. Sí. Debo decir que en mi juventud, bueno, como ya les decía anteriormente, crecí de una manera u otra envuelta en las cosas del Señor. Pero sabe que a veces uno conoce de Dios, va a la iglesia, pero no le conoce a Él. Así es. Cuando yo le conocí a Él fue a la edad de 14 años. 14 años fue donde verdaderamente yo conocí al Señor. ¿Cómo conozco al Señor? Estamos en la iglesia y en ese momento nos estaba dando la clase de jóvenes la hermana Doris. Y una hermana muy especial que se hacía querer y todos los jóvenes la queríamos por su forma de ser, y ella como que se inspiraba esa confianza. Yo me acuerdo que en esa escuela bíblica, ese domingo, ella decía, hay un dolor en tu alma, me decía a mí. Y yo me quedaba como que, tú sabes, como que me quedaba. No entendía de dónde ella veía. Sí, pero ella seguía repitiéndome lo mismo. Me fui. Al domingo siguiente, la clase específica hablaba de un tema que como que me trabajó. Y puedo decir en esa corta edad, porque ni tan corta, 14 años, pero en ese poco conocimiento de lo que es tal vez una relación íntima o más profunda con el Señor, sentí que yo debía, como que había un vacío que yo necesitaba llenarlo. Y en esa clase yo le dije que si cuando se acababa la clase ella podía quedarse conmigo, porque yo quería hablar con ella, algo que no lo había hablado. Pero yo venía sufriendo en silencio de depresión. Yo me deprimía, yo lloraba en mi cuarto, yo me encerraba a llorar. Yo no le decía a nadie. Yo a muy temprana edad conocí lo que es tener una careta de la felicidad, donde quiera que llegaba, todo el mundo decía, ay, que esa niña es tan alegre, y porque estaba tratando de llenar un vacío yo como tratando de ser la luz, como decía así, como la luz del lugar, la alegría de la fiesta, por decirlo de una manera. Pero venía arrastrando con una depresión interna que yo no entendía que era depresión, no entendía por qué. Sí, o sea, sabía por qué, pero no entendía por qué tenía la depresión. Y venía arrastrando con una situación que me pasó cuando tenía 4 años y que me marcó, pero no me atrevía a hablarla con nadie por miedo, por vergüenza, porque en el momento cuando me pasó la situación, la persona pues trabajó mi mente de niña. No le digas a nadie, esto es un secreto tuyo y mío. Cuando ya esto es un secreto tuyo y mío no funcionaba, si tú lo dices a alguien nadie te va a creer. Y fui arrastrando eso.
y eso fue creando en mí pues muchas cosas, muchas inseguridades, muchos sentimientos que me sentía mal, de culpa, vergüenza. exactamente, de impotencia. Y bueno, pero verdad, lo que no saben, pues estoy hablando de que a los 4 años sufrí lo que fue un abuso sexual. Y yo, había veces que pasaba normal, pero había ocasiones que soñaba todas las noches con la misma escena, una y otra vez, una y otra vez. Podía sentir su cuerpo, podía sentir el olor, me acordaba de la escena, de los detalles, de todo. Y muchas veces la gente dice, ¿cómo un niño se acuerda de algo tan claramente? Mi pregunta aquí es, ¿cómo un niño es manipulado a la edad de 4 años para guardar silencio de algo tan fuerte? Entonces, eso trae curiosidad como padre, ¿sabes? Yo como madre, eso me trae una alerta, que a veces pensamos, no, porque los niños todo lo dicen, si tú le preguntas cualquier cosa, ellos te dicen la verdad, pero escuchando este testimonio, podemos entender que los niños a tan temprana edad pueden ser manipulados y silenciados. Así es. Mira, algo que después entendí, después de adulto, porque cuando tú, y aún en la adolescencia, que cuando el Señor trató conmigo, había muchas cosas que no entendía. Después de leyendo, estudiando, analizando la psicología, fue que pude entender muchas cosas que en el momento yo no entendía. Pero primero es el entorno de la confianza. Porque a veces la gente piensa que lo malo le van a pasar a sus hijos con extraños. A veces, como dice el refrán por ahí, en la confianza que está en el abuso. Así es. Él era una persona de confianza, una persona que inspiraba confianza porque era una persona del núcleo, una persona del núcleo interno. Pero lo primero es que esa persona nunca yo me sentí en peligro en presencia de esa persona. Era una persona que siempre tenía una frutica, siempre tenía una mentita, siempre tenía una... Entonces, nunca vi nada mal en que esa persona me dijera, oh, déjalo de más niños jugando allá y ven tú conmigo para este lado. No vi nada malo en eso, por lo mismo, porque era una persona amable, porque era una persona de confianza, para una niña de 4 años, lo que pudiera entender su capacidad. Y nunca iba a haber una sospecha de algún de esto porque yo no me sentía en peligro. Que ahí es donde está el verdadero peligro. Cuando nuestros hijos debemos de enseñarles que hay cosas que aunque sea un familiar, puede ser un tío, puede ser los mismos padres. A nosotros hijos tenemos como padres enseñarles que hay cosas, hay parte del cuerpo, hay palabras, hay conversaciones que no importa quién te la diga, tú tienes que hablarla con tus padres. Puede ser tu abuelo, puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser tu hermano. Hay cosas, hay como dicen aquí en Estados Unidos, red flag, que debemos de enseñarle a nuestros hijos. A veces no es que estamos muy chiquitos, lo van a entender. Nuestros hijos tienen la capacidad, son esponjas para entender en su lenguaje lo que nosotros entendamos que ellos deben de aprender para su protección. Claro. Hay cosas, por ejemplo, a mi hija yo siempre le enseño, o sea, no te dejes ver desnuda ni de tu papá ni de nadie. Ya usted está grande. Cuando usted era una bebé que había que cambiarle el pañal, y que había que, y cuando usted estaba, que era toilet, que había que ayudarle a ir al baño, pues yo empecé a ir al baño, ya usted no hay que cambiarle el pañal, usted su cuerpo es suyo, es privado, nadie absolutamente tiene el derecho de ver tu cuerpo. Y si alguien hace algo que atente contra tu privacidad, tú tienes que hablar con él. Me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuáles son los síntomas que un padre debería de verificar o de observar en sus hijos? Porque como tú has dicho, 4 años, nadie se dio cuenta, tú viniste a hablar a los 14 años, pasaron 10 años de silencio total, tú guardando todo esto por dentro. ¿Qué síntomas debería ver un padre en sus hijos? Pues mira, y no solamente porque estos síntomas abarcan muchas cosas, no solamente puede ser un abuso sexual, puede ser otro tipo de trauma que estén experimentando. Y sobre todo ahora, en esta generación, porque la generación van cambiando y las cosas van poniéndose cada vez más graves. Pero ahora hay niños que están traumados porque en la escuela no me gusta tu cabello y le hacen bullying a unos niveles, por poner un ejemplo, ¿verdad?
banal, y le hacen bullying a uno, no ve que el niño siente la necesidad de atentar contra su vida. ¿Y cuáles son las cosas que podemos ver, que fue mi experiencia? Yo dependía mucho de mi mamá. O sea, llegué a buscar como que cuando estaba con mi mamá me sentía segura, ese refugio tan fuerte que yo, todo era con mi mamá. No que sea malo, pero los niños también necesitan tener como esa esa independencia, de socializar, de estar con otros niños, de aunque los papás no lo dejen, querer dormir en otra casa. y eran cosas que yo no era como las demás niñas. Yo no decía afán de dormir en casa ajena. A mí no me gustaba enseñar mi cuerpo. Te dirá, pero bueno, eso es bueno. En mi caso, no era bueno, le voy a decir por qué. En esa época, un traje de bañito, lo más normal era que las niñas se pusieran un traje de baño de 2 piezas y no había ningún problema. Yo tenía ya ese complejo, pero yo decía que era, y me decían que ella sea compleja de su cuerpo. No era complejo de mi cuerpo, porque la gracia de Dios tiene un cuerpo hermosísimo, pero yo me sentía como violentada cuando alguien veía mi cuerpo. Realmente. Entonces, pero era porque estaba lacerada por eso, pero no lo entendía de esa manera, no lo reconocía. Una tristeza muy profunda, era una niña que siempre, o una adolescente, que vivía como acomplejada, pero muy fuertemente el complejo en mi vida era a unos niveles de que yo no aceptaba nada de mí. O sea, yo no aceptaba nada de mí. ¿Alguna vez intentaste contra tu vida, basado en la depresión, basado a no poder expresar lo que sentía, no poder verbalizarlo? ¿Intentaste contra tu vida cuántas veces? Yo no puedo hablar del suicidio de una manera tan profunda, porque gracias a la misericordia del Señor y porque, aunque, como te decía, conocía al Señor, aunque no había tenido esa experiencia de esa intimidad con Él hasta ese momento, pues no atenté o no llegué a manifestar tan fuertemente lo que es verdad, como ese deseo, pero eran pensamientos que siempre estaban, o sea, era la opción. A cualquier situación difícil, esa era la primera acción que llegaba a mi mente. Cualquier rechazo, era bien vulnerable al rechazo, o sea, buscaba siempre aceptación. Ese es otro síntoma también, buscar siempre como aceptación para uno poder sentirse bien. Y era bien vulnerable ante cualquier tipo de rechazo. No te lo demostraba porque por fuera tal vez tenía como esta apariencia de que soy fuerte, nada me duele. Pero entonces cuando llegaba al secreto, a la intimidad, era muy frágil. Y siempre estaba ese pensamiento. Pero hubieron varias ocasiones donde llegué a coger el cuchillo y entraba en mi cuarto y me encerraba, que decía, me voy a cortar. Pero había algo que era más fuerte que no me dejaba. Y yo decía, yo soy muy cobarde, no tengo, decía, yo no sirvo ni para eso. Ese era mi pensamiento. Pero yo digo que hoy que tengo el conocimiento, que era el Espíritu Santo de Dios guardándome. La única ocasión que crucé un poco más allá fue una noche que me bebí un frasco completo de pastillas para dolor de cabeza. Y yo me acosté a dormir y ya no me levanto más. Pero al otro día yo me levanté y el frasco estaba ahí al lado de la cama. Yo no sé. Intacto. Intacto. Yo no sé qué fue lo que hizo el Espíritu Santo, no fue lo que hizo el Señor, si caí en un éxtasis, si devolvió el tiempo porque Dios tiene control del tiempo. Nosotros, los seres humanos, hay películas que pueden viajar en el tiempo, no pueden, pero Dios sí. No sé qué fue lo que hizo el Señor. Lo que yo sé que cuando yo me levanté en la mañana, estaba intacto. Mi mamá siempre tenía como esa percepción de que algo no andaba bien, de que yo tenía una necesidad y siempre oraba y yo digo que las oraciones como dice, hay un libro por ahí dice el poder de la madre que ora. Y digo que las oraciones de mi mamá, el Señor la tenía. Me guardaron. Lula, ¿a qué edad tú sientes que sanaste? ¿A qué edad tú dices, se sale esa raíz de amargura, de depresión, de daño, de tantas cosas que traen a raíz de una violación? ¿A qué edad tú sientes que se rompió eso en tu vida? Fue un proceso de varios años. Empezó el proceso de sanación a los 14, como te comentaba. En esa escuela bíblica, pues yo sentí que podía desahogarme con la hermana Dori y le conté todo. Entonces ella mandó a buscar a mis padres. Le dijo,
tenemos que hablar. Y ahí fue donde yo pude desahogarme por primera vez con mis papás. Y lo más lindo, que sé que no todas las personas tienen esa dicha de cuando por fin tienen una situación, un trauma, y logran desahogarse con alguien, recibir ese apoyo. Fue que mis padres no dudaron en ningún momento de lo que yo estaba diciendo y que me dieron todo su apoyo. Bueno, mi papá me apoyó tanto a un nivel que mi papá, gracias a Dios, que ya Dios había entrado en su vida, pero mi papá lo primero fue que pensó fue comprar un vuelo y pasar Santo Domingo a resolver. Pero Dios trabajó y lo dejamos todo en manos del Señor, pero hubo como un acercamiento y un trabajo progresivo y familiar, de donde yo no sentí que vergüenza con mis padres, no sentí miedo, no sentí culpabilidad, no sentí una mirada que nos juzgaban, no sentí rechazo, no sentí duda en ello, como de, yo he visto casos donde los padres dudan de la palabra de No, y que a veces culpan a los hijos por lo sucedido. Al contrario, pude experimentar algo que tal vez no lo había experimentado a ese nivel, aún con todo el amor que mis padres siempre me daban, pero como recibir ese apoyo y el que estoy aquí, te creo, y poder en ese momento poder desahogarme con esa libertad, y que mi familia, el núcleo de que es mi familia, me guardó, para mí fue fundamental. Wow. Sabemos, Ruta, que tienes un libro. Me gustaría mostrárselo a la cámara aquí. Portadores de coronas. Miren para acá, qué belleza. Una mujer procesada, que sé que cuentas aquí un poco de tu vida. Y yo que ya he escuchado parte de tu vida, de tu testimonio, sé que este libro nace en momentos difíciles, en dificultades, bajo lágrimas. Yo reflexionaba y creo que hablaba hoy con mi hija Lana, y hablaba de que cuando uno realmente está en Dios, uno no sale de los caminos de Dios por los procesos. Uno en verdad lo que hace es que abraza al Señor y permite que Dios nos abrace. Cuéntanos un poquito dónde nace este libro, por qué nace. Ya sabemos que tu niñez fue traumática, tu adolescencia fue difícil, pero ¿en qué momento nace este libro, Portadoras de Corona? Mira, fíjate que este libro nació desde ese momento, desde ese instante, de esa marca en mi vida, ya el Señor sabía que yo iba a escribir. Porque uno de mis refugios en la adolescencia era escribir. Yo tengo, mi mamá en estos días me dice, voy a botar todas estas cosas. Ya tú tienes más de 14 años que te fuiste de mi casa y yo todavía guardando, mi mamá guarda mis trabajos de la universidad, por cierto. Yo estudié, aparte de diseño gráfico, yo estudié artes plásticas. Entonces mi mamá tiene todavía cuadros, dibujos y tiene todos mis cuadernos con mis anotaciones. Y como ella sabía que yo me encantaba escribir, ella me compraba muchos diarios y muchas agendas de esas que son de escribir desde mi adolescencia. Y yo hoy lo entiendo, en ese momento no. Era como una terapia para mí. Yo lo escribía todo. O sea, todo lo escribía en mis diarios. Y yo decía, digo, cuando yo sea grande, tal vez algún día yo, qué sé yo, que escribía, porque escribía cosas tan bien bonitas, no solamente que escribía lo que me pasaba, sino pensamientos, cosas que me llegaban, poemas, canciones. Ahí tengo tantas cosas que si voy y lo busco y empiezo a ojear, digo, wow, pero esto es tremendo, lo puedo usar ahora. Y así nace. Mientras sanaba, iba desahogándome. ¿Qué pasa? Que viéndolo mucho más adelante, pasó un proceso de enfermedad, un proceso después de mi primer embarazo, donde mi cuerpo nunca jamás volvió a ser el mismo, pero no sabíamos exactamente qué era lo que yo tenía. Los doctores no daban con lo que yo tenía, me ponía débil. Después que tuve mi primera niña, entre sus 6 meses al año, fue una etapa muy difícil, a un nivel donde mi esposo a veces tenía que ayudarme a bañar, porque mi cuerpo se ponía tan débil que yo no podía sostenerme sola sobre mis pies, y mi esposo tenía que buscar una señora para que me ayudara con la limpieza de la casa, a cocinar, porque fue una etapa donde yo como mujer no podía desempeñar mi labor. Y en ese momento perdí todo el cabello, se me cayó todo el cabello. El que me veía pensaba, bueno, tendrá cáncer, habrán dado quimio, pero no era.
no encontraban. Una enfermedad secreta. Que no encontraban de dónde venía el problema. Y me acuerdo que en una ocasión ya tenía muy poco cabello, se me salía, pero me quedaba, estaba larguito todavía, pero muy fino. Estoy en el baño y me estoy lavando así la cabeza y hago así y me quedo con los moños en la mano. Y cuando mi esposo llega, nada más me quedan como así una línea en el medio, así. Me imagino lo traumante que fue eso para ti, el impacto. Yo me río hoy, pero en aquel momento yo no me reí para nada, que lloraba. Y me río porque yo tengo fotos, y yo veo la foto y digo, yo parecía una gallina deprimida. Ay, Dios mío. Pero lo que me ayudó en ese momento, y para que tú veas lo que es la maravilla del Señor, yo siempre he dicho, cuando hablo de los matrimonios, el Señor no solamente une dos personas, Él une alma, Él une espíritu, Él une cuerpo, pero une propósito. Por eso que las personas tienen que saber a quién eligen para pasar el resto de su vida, porque una elección incorrecta puede cambiar todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y me acuerdo que ese día mi esposo llega y él me mira y me dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos para la barbería? Y yo me quedo mirando, pero mira, me cayó y dice, ¿ya? El cabello. Me dice, ven, ponte ropa. Me llevó para la barbería, me dice, espérame, termina de pelármela y hazme un cerquillo. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Yo Debes de transformar, porque nosotras las mujeres, vamos a ser sinceras, no importa, usted puede ser cristiana o no cristiana, las mujeres nos gusta tener nuestro cabello. Sí, creo que cuando, bueno, yo por ejemplo que experimenté con mi mamá cuando le dio cáncer, que una mujer que tenía muchísimo cabello, que se vio sin nada, al principio para ella fue deprimente. Sí. Entonces me imagino que en ese momento para ti fue como ese shock de mirarte en el espejo y no tener nada de cabello. ¿Entraste en depresión? Sí, bueno, no te puedo decir que profundamente, porque al venir del proceso que ya yo había venido, yo conozco lo que es el espíritu de depresión, pero tocó, como de coqueteó, de zarandeó, pero me ayudó el hombre de Dios que el Señor puso a mi lado. Mi esposo fue una pieza clave, por eso que nosotros como personas, cuando tenemos un familiar que vemos que está siendo atacado por la depresión, jugamos una parte muy importante en la vida de esa persona. Y sí, más que no solamente mirarme al espejo y como mujer sentirme mal conmigo misma físicamente, sino tal vez las palabras, las situaciones vividas. Yo me acuerdo que yo estaba en la iglesia y se me acerca una señora y me dice, ay, pero yo no sabía que tú tenías cáncer. Eso me dio como que, ay. ¿Estaba pastoreando en ese entonces? No, en ese momento todavía. Eso fue 2010. Fue en el 2010. Y en ese momento todavía no estábamos pastoreando. Luego, el día después, se me acerca una hermana y me dice, amada, ¿qué será lo que tú estás pagando? Que el Señor te tiene con ese castigo. Yo estoy hablando de una anciana, una mujer que se supone que tú sabes. Y yo ¿Te pasó como Job? Sí, y yo me ponía unos gorritos para taparme, para que de esto. Y después de esa palabra, yo dije, ¿sabes qué? Dios mío, mi mamá me dio una palabra que me levantó el ánimo siempre. Mi mamá haciendo un papel de madre, a mí, pastora. Le doy gracias al Señor, que tengo tres regalos en uno. Y me dio una palabra, eso me levantó. Y yo dije, ¿tú sabes que no me voy a poner más gorro? Salía con mi cabeza así. Dije, olvídate que yo sé que el propósito que Dios tiene es más grande que las circunstancias que estoy viviendo. Y a raíz de ahí, pues, el cabello sí volvió a crecer, se volvió a caer. Fue un proceso de unos años fuertísimo. Pero se me manifestó más a través por el cabello, por las complicaciones que tenía mi cuerpo. Entraba y salía del hospital, el hospital se había convertido en mi refugio. Pero entonces en todo ese proceso lo que me ayudaba era mi refugio, escribir. Yo escribía. Salto unos años más adelante, en el 2014, el embarazo de mi segundo bebé. A los 3 meses de embarazo tengo una pérdida. No voy a hablar con muchos detalles porque se ve que el tiempo y eso. A los 3 meses de embarazo tengo una pérdida. Me hicieron el procedimiento que normalmente le hacen a una mujer para no perder un legrado, me mandaron una pastilla y me mandaron para mi casa. Eso trajo como un descontento y
Mi esposo Dios le dio una palabra a un profeta y yo entendí, le dije, Señor, yo sé que todo es en tu tiempo, todo es en el Kairos, que era el nombre que yo había dicho que cuando tuviera mi primer hijo varón se iba a llamar Kairos, tiempo de Dios. Y yo le dije, Señor, posiblemente no era el tiempo, pero 3 meses después de ese incidente voy al hospital con unos malestares que llevaba días teniendo y hago una cita con mi ginecólogo y cuando me atiende, pues me da la noticia de que tengo 6 meses de embarazo. Y en ese momento yo entendí, Dios mío, de verdad que tu propósito es más grande. Déjame hacer una pausa, Lourdes, para explicarle otra vez a las personas que están, yo sé, asimilando todo esto. Escuchen bien. Tenía 3 meses de embarazo. Según ella, bueno, lo pierde. Luego va al doctor porque se sentía mal, se sentía mareada, no entendía qué estaba sucediendo con su cuerpo y le informan que estaba embarazada de 6 meses. Es decir, que podríamos asumir que eran gemelos y que uno se quedó ahí escondido. Ese fue el diagnóstico que me dio mi doctor para buscar una explicación científica de que yo estuviera embarazada después de haber perdido un embarazo. Sí. Pero si nos vamos y queremos profundizar y ser un poco escépticos, ahí hubo mano de Dios porque a mí me hicieron un legrado y yo tuve pastilla por 3 días para si quedaba algún residuo limpiarme. Entonces, si ahí eran gemelos, ese bebé se aferró muy fuertemente. No se estaba escondido en la mano de Jehová. Ese no estaba en los ovarios ni en el útero, ni eso estaba afuera y el Señor no entró después. El Señor lo guardó, el Señor lo guardó definitivamente. Pero en ese proceso también, para, ¿verdad?, contar la historia, el Señor otra vez me fue a hablar con él, fue como esa escritura, fue ese refugio. Entonces, seguían los procesos de salud, seguían los procesos de enfermedad y en un momento, estando ya, aquí sí ya estaba pastoreando en la ciudad de Georgia, eso fue en el 2017, yo estaba pasando un momento de enfermedad muy fuerte, donde, porque lo que no encontraban explicación, después me dijeron los médicos muchos años después, que se debía a un problema de tiroides, pero yo tenía una tiroides bipolar, que hay gente que tiene la hipotiroidismo y la hiper, y la mía, de momento yo subía a 10 libras y 20 libras, y de momento bajaba a 30, eran unos cambios hormonales muy fuertes. Entonces empecé, pero me parece que con las mismas complicaciones de los embarazos se fue como que empeorando y empecé a tener problemas rítmicos en el corazón, empecé a tener problemas de taquicardia, empecé a tener déficit en los huesos, un sinnúmero de situaciones que se fueron presentando que empeoraban el hecho de que yo era falsémica y eso llevó a que yo pasaba mucho tiempo en el hospital. Y en un proceso, yo estando en el hospital, le decía al Señor, yo no dudo de ti, de lo que tú tienes conmigo, del plan que tienes conmigo, pero debe de haber un porqué de tanto proceso. Y lo que el Espíritu me ministró fue en mi escritura. Yo me fui a lo que yo había escrito, leí todo lo que yo un día, como había hablado con el Señor, y yo le dije, algo dentro de mí me dijo, tú vas a escribir un libro. ¿Sabes? Como cuando tú sientes que son cosas mías. Que yo voy a y lo difícil que es. Sí, yo voy a escribir un libro. ¿Y cómo yo voy a escribir un libro? Pero cuando me senté a ver todos los testimonios míos que yo escribía, los pensamientos que yo escribía, y dije, wow, pero aquí tengo muchas cosas. Y empecé como a organizarlo. Y empecé a cosas que tenía escritas que tal vez no tenía mucha semática ni mucha, tal vez, dirección, como a reestructurarlo, y empecé a estudiar, decía, pero esto cabe bien para este tema, aquí toco varios temas, voy a rapidito por encima, por ejemplo, hay un tema que habla, porque el libro se llama Portadores de Corona. Ahí el primer capítulo es sobre el significado de tu corona. O sea, realmente cuando hablamos de que tú portas corona, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de tu identidad, de tu propósito, de quién tú eres y lo que el Señor, ¿verdad?, quiere manifestar y entregar a tu vida. Entonces hay capítulos como hablo, Sálvame de mí, que ahí hablo de la lucha que llevamos, que interna, con quiénes somos, qué debemos ser, y muchas veces que nosotros somos nuestro
peor enemigo. Cuando Sí. nosotros no estamos estructurados y alineados al propósito de Dios, nos saboteamos nosotros mismos. A veces nosotros no necesitamos un vecino chismoso ni una persona malintencionada, porque nosotros mismos nos hacemos esa guerra cuando no estamos conectados con el propósito de Dios. Entonces hay un tema que es superando el rechazo, que eso Tremendo, viene de tremendo. escritos Yo lo adquirí la primera vez, pero yo lo necesito. Yo lo necesito ese libro porque yo trabajo mucho con mujeres, ¿verdad? Que vienen abusadas, maltratadas. ¿Y cómo superar el rechazo? Y algo que aprendí mientras escribía, bueno, en mi vida, y mientras escribía eso quería enfocarlo, que la primera persona que se rechazaba era yo misma. Sí. Entonces yo veía rechazo en todos, porque yo me estaba rechazando Por lo que, que me había sucedido. Exacto. Pero cuando el Señor sanó, que hoy tal vez no pudimos abarcar tanto en lo que fue la sanidad, tal vez otro día me vuelvan a invitar. Claro que sí. Y podemos específicamente hablar de lo que es la sanidad y de cómo el Señor me sanó. Porque muchas veces creemos que estamos sanos, Mabel, y no estamos sanos. Simplemente escondemos y disimulamos el dolor con otras cosas. Pero nunca se puede tapar un hoyo con un papel. Hay que ir a la base y volver a trabajar, rellenar. Tú pones un papel, se ve que no hay nada, pero el primer golpe, el primer cantacito se vuelve a abrir el papel y ahí está el hoyo todavía. Y la sanidad interior es un proceso. Y en mi caso fue un proceso. Pero hay temas como restaurando mi cántaro, hermoso por fuera, podrido por dentro. Wow. Metamorfosis, la autoestima, y toco bastante sobre, porque fueron cosas que en mi proceso la viví, la tuve que superar, y el carácter de mujer, no solamente mujer de Dios, sino como madre, como esposa. Yo no daba mi 100% como esposa, no porque tal vez no amaba a mi esposo, sino porque yo no me estaba dando a mí lo que yo necesitaba. O sea, cuando tú no estás sana, no te amas, no te aceptas y no te da lo que tú necesitas, no se lo puedes dar a nadie más. Así es. Entonces yo, por más que pensaba que estaba haciendo un buen trabajo con mis hijos, hacía falta algo. ¿Y qué hacía falta? Que ellos vieran a una madre, no solamente que se levantara y le hiciera el desayuno, ¿no? Porque de qué me vale, por poner un ejemplo, levantarme y hacer el desayuno a ellos si yo no me lo como. Entonces dice, pero ¿por qué tengo que comer desayuno si mami no come? Entonces le estoy enseñando algo que yo no estoy ejerciendo. Y la palabra dice que el saber viene porque por el oír, pero oír la palabra de Dios. O sea, ¿por qué tengo este texto a colación? Porque muchas veces no aprendemos por tanto por lo que la gente nos dice, sino más bien por lo que nos manifiesta. Así es. Entonces, Mabel me puede decir a mí, ay, el labial rojo es bien lindo, el labial rojo es bien lindo, cómprate un labial rojo. Pero yo nunca he visto a Mabel con un labial rojo. Exacto. Por tus tú frutos. sabes? Por tus Por frutos. frutos lo conoceréis, dice el Señor. Entonces, hay otro tema que quiero avanzar porque quiero cubrir todo esto. Sé que el tiempo avanza. Dios está en control. Los diferentes versus los comunes. Una red dirigida por Dios, conquistando el reino. Todo es en el Kairos. Ese es mi favorito. Y tú puedes hablar de eso porque tu hijo fue en el Kairos. Amén. Y todo es en el Cairo, arenas movedizas, bailando sin música y las palabras finales. A mi esposa le encanta bailando sin música. Eso hay que verlo. Déjame presentar el libro aquí. Yo creo que toda mujer, todo hombre que ha pasado, ¿verdad?, un trauma o que no se ha encontrado, necesita, Luda, adquirir este libro. Porque tocaste temas aquí que son esenciales. Por ejemplo, no puedo dar mi 100% a mi pareja, a mis hijos, porque si yo no me amo, no soy capaz de amar a los demás. Y yo creo que hay muchos matrimonios hoy día y muchos hogares disfuncionan por esa razón, porque no se han encontrado metamorfosis, cómo salir. ¿Cómo podemos dejar de arrastrarnos y empezar a volar en Dios? Así es. Entre otras cosas. Así que mírenlo bien. Dime cómo pueden adquirir este libro, cómo se pueden poner en contacto contigo, cómo pueden invitarte, ¿verdad? Esos pastores que necesitan una mujer como tú, procesada, sanada, restaurada, lista para poder restaurar a otros. Bueno, el libro está en la plataforma de Amazon. Vas a Amazon. Otro trauma que tenía, que mi papá me marcó con un nombre.
Mi abuela se llama Urda. En la Biblia hay una profeta que se llama Urda. Y mi mamá quería un nombre y mi papá quería otro, y como no se pusieron de acuerdo, él dijo, se va a llamar como mi mamá. Pero recuerden que en aquella época el don le daba la bebida. Estaba contento, fue borracho y me puso Lurda. Porque le metí una L donde vi una Pero H. es diferente el nombre, así que bueno, Sí, obra para yo no me bien. gustaba ese nombre, pero ahora no me lo cambio por nada. Me puso Lourdes, así que cuando usted escribe Lourdes en todas las áreas, créeme que una de las primeras fotos que sale es la mía. Hay muy pocas Lourdes y sobre todo Gervasio. Así que usted va a Creo que no lo Amazon. había escuchado, fíjate ese nombre, Lourdes. Usted va a Amazon, en la plataforma de Amazon lo pueden encontrar en el Facebook, Instagram, en todas las plataformas, y también a través de nosotros pueden adquirir el libro. Y te digo, Mabel, que algo que te comentaba el día que estábamos en la radio, que de mi peor proceso donde el enemigo quiso traer una depresión, el Señor me entregó un libro. Y eso es lo que yo creo. Yo creo que los hijos de Dios se le aplica lo que dice su palabra en Romanos 8:28, que a lo que amamos a Dios, todas las cosas le obran a bien de acuerdo al propósito en el cual fueron llamados. Así que cuando yo veo personas, por ejemplo, que se descarrían, ¿verdad?, en los procesos o que dejan a Dios, es porque nunca tuvieron a Dios. Pero cuando del proceso sale algo como esto, es porque el Señor te estaba preparando una plataforma. Queremos darle gracias, ¿verdad, Lourdes? Gracias por estar aquí en Desnuda tu Alma Testimonio. Gracias a todos aquellos que han estado pendientes. Compartan este testimonio para edificar vidas que lo necesitan. Y nada, recuerden que de lo peor Dios puede sacar lo mejor. Se despide su amiga y hermana Mabel Valenzuela, aquí en Desnuda tu Alma Testimonio. Bendiciones.